Finalmente la madre del asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, rompe el silencio y revela todo lo que nunca antes había contado. Por primera vez Amber Dennis Robinson habla sin filtro sobre la decisión más desgarradora de su vida. Cuando junto a su esposo tuvo que entregar a su propio hijo a las autoridades sabiendo que había cometido un crimen que conmocionó a toda la nación. Sus confesiones van más allá de lo que cualquiera podría imaginar, revelando los momentos más íntimos de una madre enfrentada a la realidad más cruel que existe, amar a un hijo que se convirtió en asesino. No olvides darle like a este video si te impactó esta historia y suscríbete al canal para más contenido exclusivo que te mantendrá al borde de tu asiento. Las palabras de esta madre te van a estremecer porque habla con una honestidad brutal que corta como un cuchillo directo al corazón de la tragedia humana. En una revelación que ha conmocionado a toda la nación, Amber Dennis Robinson, madre del joven Tyler Robinson quien fue acusado del asesinato de Charlie Kirk, decidió romper el silencio que mantuvo durante meses. Sus palabras, cargadas de un dolor indescriptible, han abierto una ventana hacia el sufrimiento de una familia que se vio obligada a tomar la decisión más difícil de sus vidas. La confesión de esta madre no solo expone la angustia personal de quien vio a su hijo convertirse en el centro de una tragedia nacional, sino que también revela los momentos más íntimos de una decisión que la atormentará por el resto de sus días. Su testimonio, dado entre lágrimas y con una voz quebrada por el dolor, nos transporta a esos momentos cruciales donde el amor maternal chocó brutalmente con la cruda realidad de un crimen que sacudió los cimientos de dos familias para siempre. Amber confiesa sin rodeos que ella no quería entregar a su hijo a las autoridades, pero que las circunstancias y la presión de su esposo la obligaron a acompañarlo en lo que ella describe como el acto más doloroso que puede vivir una madre. La mujer relata cómo, tras enterarse de que Tyler había cometido el asesinato de Charlie Kirk, su mundo se desplomó por completo. No era solo la noticia de que su hijo había quitado una vida, sino la realización de que el joven que ella había criado con amor y dedicación se había convertido en el protagonista de una de las tragedias más comentadas del país. Sus palabras resuenan con una honestidad desgarradora cuando admite que prefería morir antes que ver a su hijo tras las rejas, pero que la realidad la obligó a enfrentar una verdad que ninguna madre debería vivir jamás. El momento más impactante de su confesión llega cuando describe cómo ella y su esposo llevaron personalmente a Tyler ante las autoridades policiales. Junto a su padre lo llevamos con nuestras propias manos a la policía, dice con una voz que se quiebra en cada palabra. Esta declaración no es solo un hecho, sino una confesión que revela la complejidad emocional de una decisión que fue tomada no por venganza o justicia, sino por la aceptación dolorosa de que no había alternativa posible. La imagen de unos padres entregando a su propio hijo se convierte en un símbolo de la tragedia humana más profunda, donde el amor incondicional se ve forzado a ceder ante las exigencias de la ley y la moralidad social. Amber revela que el proceso de tomar esta decisión no fue inmediato ni fácil. Hubo momentos de negación, de esperanza de que todo fuera una terrible equivocación, y de búsqueda desesperada de alternativas que pudieran evitar lo inevitable. Sin embargo, la evidencia era abrumadora y la presión tanto legal como moral se volvió insostenible. Su esposo, Mac Robinson, quien tenía contactos en las fuerzas policiales, fue quien finalmente la convenció de que entregar a Tyler era la única opción honorable que les quedaba. Él estaba convencido de que era lo correcto, explica Amber, aunque admite que cada fibra de su ser como madre se rebelaba contra esa decisión. La lucha interna entre su instinto protector y la necesidad de hacer lo correcto se convirtió en una batalla emocional que la dejó marcada para siempre. La descripción que hace Amber del momento en que finalmente aceptó entregar a Tyler es devastadora en su simplicidad y honestidad. Relata cómo se sentó frente a su hijo, buscando en sus ojos alguna señal que negara lo que todos ya sabían, pero encontró solo silencio y una mirada que confirmaba sus peores temores. Yo le preguntaba una y otra vez, Tyler, dime que no es verdad, dime que no lo hiciste, recuerda con una voz cargada de desesperación. Ese silencio de Tyler, más que cualquier confesión explícita, fue lo que finalmente la convenció de que su hijo era efectivamente culpable del crimen que había conmocionado a toda la comunidad. Era un silencio que hablaba más fuerte que 1000 palabras y que rompió el corazón de una madre que hasta ese momento se aferraba a la última esperanza de inocencia. El relato de Amber se vuelve aún más emotivo cuando describe los últimos momentos que pasó con Tyler antes de entregarlo a las autoridades. Hijo, pase lo que pase, eres mi sangre, eres mi corazón.
nunca dejaré de amarte, fueron las palabras que le dirigió en lo que ella sabía podría ser su último encuentro íntimo como madre e hijo en libertad. La respuesta de Tyler, aunque silenciosa, fue igualmente significativa. Apretó la mano de su madre con una fuerza que ella interpretó como el reconocimiento de que, a pesar de todo lo ocurrido, seguía siendo su hijo y ella su madre. Este intercambio de amor incondicional en medio de las circunstancias más difíciles representa la esencia del vínculo maternal que trasciende incluso los actos más terribles. La entrega física de Tyler a las autoridades se describe como un calvario que Amber revivirá en su memoria por el resto de sus días. Cada paso hacia la estación de policía se sentía como caminar hacia el patíbulo, no solo para Tyler sino para toda la familia. El abrazo final que le dio a su hijo antes de soltarlo para que lo tomaran los oficiales se convirtió en un momento que encapsula toda la tragedia de la situación. Lo soltó para que lo tomaran los oficiales, para que lo llevaran al lugar de donde no saldría fácilmente, es una descripción que transmite no solo el acto físico de la separación, sino también el desgarramiento emocional de una madre que debe soltar a su hijo sabiendo que esa acción cambiará sus vidas para siempre. Es un acto de entrega que va mucho más allá de lo legal, es la entrega de una parte fundamental de su propia identidad como madre. Las palabras finales de Amber en esta primera parte de su confesión resumen la complejidad emocional de toda la situación. Yo lo entregué. Sí, pero no porque quisiera. Lo hice porque su padre me obligó a aceptar porque no había alternativa, porque la verdad ya estaba encima de nosotros. Esta declaración revela la tensión entre su instinto maternal de proteger a Tyler y su comprensión intelectual de que entregar a su hijo era lo moralmente correcto. Su honestidad al admitir que habría preferido protegerlo, esconderlo y salvarlo, muestra la humanidad cruda de una madre enfrentada a lo imposible. Para ella, Tyler Robinson no es simplemente un asesino condenado por la sociedad, es y seguirá siendo su hijo, con toda la complejidad emocional que esa relación conlleva, incluso en las circunstancias más terribles. Esta confesión inicial de Amber Dennis Robinson establece el tono para una historia que trasciende los límites de un simple caso criminal. Es la narrativa de una madre cuyo amor incondicional se ve puesto a prueba por las circunstancias más extremas, y cuya decisión de hacer lo correcto viene acompañada de un costo emocional que ella cargará por el resto de su vida. Su testimonio nos invita a reflexionar sobre los límites del amor maternal, la naturaleza de la justicia y la complejidad de las decisiones morales cuando no existen respuestas fáciles ni caminos claros hacia la redención. La revelación de que Tyler Robinson era el responsable del asesinato de Charlie Kirk no solo cambió la vida de la familia Robinson de manera irrevocable, sino que también desató una tormenta de juicio social que convirtió a Amber en un objetivo público de odio y desprecio. Desde el momento en que se hizo público el nombre de Tyler, la madre comenzó a experimentar una forma de condena que iba mucho más allá del sistema legal formal. La comunidad, los medios de comunicación, y extraños de todo el país dirigieron su ira no solo hacia Tyler, sino también hacia quien lo había traído al mundo. Me llamaron cómplice. Me dijeron que yo lo había protegido, que yo lo había criado para ser un monstruo, relata Amber con una voz que refleja años de dolor acumulado. Esta experiencia la sumergió en un infierno social donde cada salida de su casa se convertía en un acto de valentía. Y cada encuentro con vecinos o conocidos se transformaba en una prueba de resistencia emocional que pocas personas podrían soportar. La intensidad del rechazo social que experimentó Amber fue escalando de maneras que ella jamás había imaginado posibles. Lo que comenzó como miradas hostiles y comentarios susurrados se convirtió rápidamente en confrontaciones abiertas y agresiones verbales directas. Me gritaron en la calle, me escupieron, me mandaron mensajes de odio en todas las redes sociales, describe con una amargura que trasciende las palabras. Estos ataques no se limitaban a encuentros casuales, se extendían a todos los aspectos de su vida digital y física. Su teléfono se llenaba de llamadas anónimas cargadas de insultos y amenazas. Mientras que su presencia en redes sociales se volvió imposible debido al constante bombardeo de mensajes que la culpaban directamente por la muerte de Charlie Kirk. La transformación de Amber de ser una madre común y corriente a convertirse en el símbolo del odio colectivo ilustra cómo la sociedad a menudo busca chivos expiatorios cuando se enfrenta a tragedias incomprensibles. El aspecto más devastador de esta condena social fue la rapidez con la que se extendió a todos los aspectos de su vida cotidiana. Amber relata cómo actividades tan simples como ir a comprar pan se convirtieron en expediciones llenas de ansiedad y humillación.
Intenté salir a comprar pan como cualquier madre lo haría y la gente me rodeó, me señaló con el dedo y me gritó en la cara. Recuerda con una voz que todavía tiembla al recordar esas experiencias. Los gritos de tu criaste a un asesino. Tú eres culpable de la muerte de Charlie Kirk se convirtieron en un eco constante que la seguía donde quiera que fuera. Esta hostilidad pública no solo la afectaba emocionalmente, sino que también la aisló prácticamente de la sociedad, convirtiéndola en una prisionera en su propia comunidad. La ironía cruel era que mientras Tyler estaba físicamente tras las rejas, Amber se encontraba igualmente encarcelada, pero en una prisión construida por el juicio y el odio social. La traición más profunda llegó de quienes ella consideraba su círculo más cercano, familiares y amigos de toda la vida que comenzaron a darle la espalda. Nadie quería hablarle, nadie quería mirarla. Los vecinos cruzaban la calle cuando la veían venir. Describe esta pérdida de conexiones humanas básicas con una tristeza que va más allá del dolor. Estas personas que una vez compartieron momentos íntimos de su vida, que conocían su carácter y su historia personal, súbitamente la vieron solo a través del lente del crimen de su hijo. Los pocos que se atrevían a acercarse lo hacían únicamente para recordarle su culpabilidad por asociación, para subrayar que su hijo había destruido la vida de Charlie Kirk. Esta pérdida de su red de apoyo social la dejó no solo emocionalmente vulnerable, sino también prácticamente aislada en momentos cuando más necesitaba comprensión y compasión humana. En medio de este ostracismo social, Amber desarrolló rituales privados de dolor y arrepentimiento que nadie conocía. Comenzó a escribir cartas que jamás enviaría, dirigidas a la madre de Charlie Kirk, en un intento desesperado de tender puentes de humanidad a través del abismo creado por la tragedia. Yo le escribí diciéndole: yo soy madre como usted y aunque jamás podré devolverle a su hijo, quiero que sepa que yo también estoy enterrada en vida, que yo también lloro cada día. Revela sobre estos intercambios unilaterales que se convirtieron en su forma de procesar la culpa colectiva que sentía. Estas cartas no enviadas representaban su desesperada necesidad de conectar con el dolor de otra madre. De encontrar algún punto de comprensión mutua en medio de la tragedia que había unido a sus familias de la manera más terrible posible. Sin embargo, la realidad de que estas cartas nunca serían enviadas subrayaba su aislamiento y la imposibilidad de encontrar reconciliación o perdón en una situación que había destrozado vidas de maneras irreparables. La cobertura mediática de su historia añadió otra dimensión de sufrimiento a su experiencia. Los periodistas convirtieron su vida en un espectáculo público, con cámaras plantadas frente a su casa y reporteros que la perseguían día y noche buscando declaraciones o reacciones que pudieran alimentar el ciclo noticioso. No me dieron tregua. Me perseguían día y noche y yo no podía gritarles la verdad. No podía convencerlos de que yo no maté a Charlie Kirk. Describe esta invasión de su privacidad con una frustración palpable. Los medios, en su búsqueda de contenido sensacionalista, la presentaban no como una madre sufriendo, sino como una figura cómplice o al menos negligente en la formación de un asesino. Los titulares repetían constantemente variaciones de la madre de Tyler Robinson se esconde tras la vergüenza, creando una narrativa que la pintaba como alguien que tenía algo que ocultar. Cuando en realidad ella estaba simplemente tratando de sobrevivir emocionalmente a la peor experiencia posible para cualquier madre. El costo psicológico de este juicio público continuo comenzó a manifestarse en formas alarmantes. Amber admite haber tenido momentos de desesperación tan profundos que consideró opciones extremas para escapar del dolor. A veces pienso que lo más fácil sería desaparecer, acabar con todo, confiesa en una de las admisiones más desgarradoras de su testimonio. Esta honestidad brutal sobre sus pensamientos más oscuros ilustra la profundidad del daño psicológico causado por el rechazo social constante. Sin embargo, lo que la mantuvo con vida fue su comprensión de que Tyler, a pesar de estar tras las rejas y ser visto por el mundo como un monstruo, seguía necesitándola como madre. Esta responsabilidad maternal se convirtió en su ancla emocional, la fuerza que le impedía sucumbir completamente a la desesperación que la rodeaba. Es un testimonio del poder duradero del amor maternal incluso en las circunstancias más devastadoras. La evolución de Amber de ser una persona con identidad propia a convertirse únicamente en la madre de Tyler Robinson representa una de las pérdidas más profundas de toda esta experiencia. Yo no maté a Charlie Kirk, pero me han matado a mí en vida porque ahora no soy más que la madre del asesino. Ya no tengo nombre, ya no tengo historia propia, declara con una claridad dolorosa sobre cómo la tragedia redefinió completamente su existencia.
Esta pérdida de identidad individual ilustra cómo los crímenes violentos no solo afectan a las víctimas directas y a los perpetradores, sino que también destruyen las vidas de personas inocentes que se ven atrapadas en la órbita de la tragedia. En los meses que siguieron al arresto de Tyler, Amber se sumergió en una búsqueda obsesiva por encontrar explicaciones que pudieran ayudarla a entender cómo el hijo que había criado con amor y dedicación se había convertido en alguien capaz de quitarle la vida a Charlie Kirk. Esta búsqueda no era solo intelectual, era una necesidad emocional desesperada de encontrar algún sentido en medio del caos que había destrozado su mundo. Tyler Robinson era un buen joven, un muchacho estudioso, disciplinado, lleno de promesas, repite una y otra vez. Como si al recitar estas cualidades pudiera de alguna manera reconciliar la imagen del hijo que conocía con la realidad del crimen que había cometido. Sus recuerdos se convirtieron en un refugio doloroso donde podía encontrar vestigios del Tyler que había amado, pero también en una fuente constante de confusión sobre cómo alguien con esas características positivas había sido capaz de un acto tan terrible. Esta disociación entre el Tyler de sus memorias y el Tyler de la realidad criminal se convirtió en una fuente constante de tormento psicológico. La culpa maternal que experimentó Amber fue quizás el aspecto más devastador de toda su experiencia. Como madre, se cuestionaba constantemente si había fallado en su papel fundamental, si había pasado por alto señales de advertencia, o si había criado a Tyler de maneras que inadvertidamente lo habían preparado para la violencia. La gente me juzga, me señala, dice que soy culpable también, reconoce, pero admite que esta culpabilidad externa palidecía en comparación con la culpa que ella se imponía a sí misma. Las noches se convirtieron en sesiones interminables de autoanálisis donde repasaba cada decisión que había tomado como madre, cada conversación que había tenido con Tyler, cada momento que podría haber sido diferente. Esta introspección obsesiva no traía respuestas, solo más preguntas y una sensación creciente de que, de alguna manera, ella había fallado no solo como madre, sino también hacia la familia de Charlie Kirk y hacia la sociedad en general que esperaba que los padres criaran hijos que no fueran capaces de violencia extrema. Los recuerdos de Tyler como niño se convirtieron en una fuente de alegría y dolor simultáneos para Amber. Podía recordar vívidamente momentos de su infancia cuando Tyler mostraba bondad, compasión y una moralidad clara que parecía incompatible con el acto que había cometido. Yo sigo amando a Tyler Robinson, aunque todos lo odien, declara con una determinación que revela la complejidad de sus sentimientos. Este amor persistente no era ciego. Ella no negaba la realidad del crimen ni minimizaba su gravedad. En cambio, representaba la capacidad maternal de mantener amor incondicional incluso cuando ese amor se volvía socialmente inaceptable y emocionalmente tortuoso. Sus memorias de Tyler ayudando a vecinos ancianos, consolando animales heridos, y mostrando sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno creaban un contraste cruel con la imagen del joven que había causado un sufrimiento indescriptible a la familia Kirk. Esta paradoja emocional la obligaba a vivir en un estado constante de disonancia cognitiva donde el amor y el horror coexistían de maneras que la mayoría de las personas nunca tendrían que experimentar. La relación con su esposo Matt también se vio profundamente afectada por la tragedia y sus consecuencias. Mientras que Matt había sido quien tomó la decisión firme de entregar a Tyler a las autoridades, Amber luchaba con sentimientos contradictorios sobre esa elección. Por un lado, reconocía intelectualmente que había sido la decisión correcta. Por otro lado, una parte de ella nunca perdonaría completamente que Matt la hubiera obligado a participar en lo que sentía como una traición maternal. Su padre me miró a los ojos y me dijo, Amber, no hay otra salida. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros y será peor, recuerda las palabras que la convencieron, pero que también plantaron una semilla de resentimiento que crecería con el tiempo. La diferencia en sus respuestas emocionales al crimen de Tyler creó una distancia entre ellos que se manifestaba en silencios incómodos, discusiones sobre decisiones pasadas, y una incapacidad fundamental para consolarse mutuamente cuando ambos más lo necesitaban. Matt, con su background en contactos policiales, había abordado la situación desde una perspectiva más legal y práctica, mientras que Amber la experimentaba desde una perspectiva completamente emocional y maternal. Las visitas a Tyler en prisión se convirtieron en experiencias que encapsulaban toda la complejidad emocional de la situación de Amber. Cada viaje al centro de detención era un recordatorio físico de dónde había terminado su hijo, pero también era la única oportunidad que tenía de mantener algún tipo de relación maternal con Tyler. Mamá, yo no soy malo.
Yo no quería hacerlo. Algo me pasó en la cabeza, algo me obligó, eran las palabras que Tyler repetía durante estas visitas, palabras que proporcionaban tanto consuelo como tormento adicional para Amber. Por un lado, estas declaraciones sugerían que el Tyler que ella conocía y amaba todavía existía dentro del joven que había cometido el crimen. Por otro lado, planteaban preguntas inquietantes sobre salud mental, influencias externas, o factores que ella podría no haber reconocido o abordado adecuadamente cuando Tyler era más joven. Las visitas lo obligaban a confrontar la realidad de que su hijo estaba genuinamente arrepentido y confundido por sus propias acciones, lo que hacía que su amor maternal se intensificara al mismo tiempo que su dolor por Charlie Kirk y su familia se profundizaba. La búsqueda de Amber por respuestas la llevó a explorar aspectos de la vida de Tyler que previamente no había considerado significativos. Comenzó a examinar sus amistades, sus actividades en línea, los medios que consumía, y cualquier otro factor que pudiera haber contribuido a su transformación en alguien capaz de violencia extrema. Esta investigación personal se convirtió en una obsesión que ocupaba la mayoría de sus horas despiertas y que rara vez producía insights satisfactorios. ¿Cómo puedo seguir viviendo con este peso?, se preguntaba constantemente, refiriéndose no solo al dolor de tener un hijo encarcelado por asesinato, sino también al peso de no entender cómo había ocurrido la transformación. Sus hallazgos eran en su mayoría mundanos. Tyler había sido un estudiante promedio, había tenido amistades normales, y había mostrado pocos signos obvios de los problemas profundos que aparentemente lo habían llevado al crimen. Esta normalidad aparente hacía que su búsqueda de explicaciones fuera aún más frustrante y que su sensación de culpa maternal se intensificara, porque sugería que las señales de advertencia, si es que las había habido, habían sido demasiado sutiles para que ella las detectara. El impacto de la búsqueda de respuestas de Amber se extendía a su comprensión más amplia de la maternidad y la responsabilidad parental. Comenzó a cuestionar no solo sus propias habilidades como madre, sino también la naturaleza misma del control parental y la influencia familiar en el desarrollo moral de los hijos. Yo también me siento responsable, aunque nunca supe nada, admite, articulando una lucha que enfrentan muchos padres cuyos hijos cometen actos violentos. Esta responsabilidad sentida no se basaba en acciones específicas que había tomado o dejado de tomar, sino en una sensación más fundamental de que, como madre, debería haber podido prevenir lo que ocurrió. La sociedad en general tendía a reforzar esta sensación de responsabilidad maternal, como si el amor y la crianza adecuada fueran inmunidades garantizadas contra la violencia. La realidad más compleja de que los seres humanos son capaces de actos que trascienden su crianza y su entorno familiar era algo que Amber luchaba por aceptar, no porque negara la responsabilidad parental, sino porque aceptarla completamente significaría reconocer que había límites a su capacidad como madre para proteger no solo a su hijo, sino también a la sociedad de su hijo. Las cartas no enviadas a la madre de Charlie Kirk representaban otro aspecto de la búsqueda de Amber por encontrar significado y posible redención en medio de la tragedia. En estas cartas, intentaba articular no solo su dolor personal, sino también su reconocimiento del dolor mucho mayor experimentado por la familia Kirk. Quiero que sepa que yo también estoy enterrada en vida, que yo también lloro cada día, que yo también me pregunto qué salió mal, escribía en estos ejercicios catárticos que nunca compartía con nadie. Estas cartas revelaban su comprensión de que el dolor, aunque diferente en naturaleza, había tocado a ambas familias de maneras devastadoras. Sin embargo, su incapacidad para enviar estas cartas también ilustraba su reconocimiento de que su dolor, por muy real y profundo que fuera, no podía compararse con la pérdida experimentada por quienes habían perdido a Charlie Kirk. Esta autorrestricción emocional representaba tanto una muestra de respeto hacia la familia Kirk como una forma adicional de autocastigo, ya que se negaba a sí misma incluso la posibilidad remota de encontrar algún tipo de conexión humana o comprensión mutua a través del sufrimiento compartido. La comprensión gradual de Amber de que su sufrimiento no tenía una fecha de finalización marcó el comienzo de la fase más desafiante de su experiencia. Mientras que Tyler tendría eventualmente la oportunidad de cumplir su sentencia y posiblemente reintegrarse a la sociedad en alguna forma, ella reconocía que su propia sentencia era de por vida. El verdadero juicio no está en los tribunales. El verdadero juicio es el de la gente y yo ya estoy condenada, declara con una claridad dolorosa sobre su situación. Esta realización no llegó de una vez, sino que se desarrolló gradualmente a medida que los meses pasaban y la hostilidad hacia ella no disminuía sino que parecía cristalizarse en una animosidad permanente.
La sociedad había decidido que ella era cómplice por asociación, y esa etiqueta se había vuelto tan fija como un tatuaje. Su identidad pública estaba irrevocablemente ligada al crimen de Tyler, y no había acciones que pudiera tomar ni tiempo que pudiera pasar que alterara fundamentalmente esa percepción. Esta comprensión la sumió en una forma particularmente cruel de desesperanza, porque significaba que todo su sufrimiento futuro carecería del consuelo de una posible redención o normalización eventual. El concepto de justicia se volvió profundamente complicado para Amber a medida que navegaba su nueva realidad. Por un lado, apoyaba completamente que Tyler enfrentara las consecuencias legales de sus acciones y reconocía que la familia Kirk merecía justicia por la pérdida de Charlie. Por otro lado, luchaba con la injusticia de su propia situación, donde estaba siendo castigada por un crimen que no había cometido y del cual no tenía conocimiento previo. Porque aunque Tyler Robinson algún día cumpla su pena, yo seguiré cargando esta cruz hasta el último día de mi vida, articula esta disparidad temporal en sus respectivos sufrimientos. Tyler tenía la posibilidad teórica de rehabilitación, crecimiento personal, y eventualmente alguna forma de perdón social, aunque fuera limitado. Amber, en contraste, estaba condenada a ser para siempre la madre del asesino, sin oportunidad de rehabilitación porque no había cometido un acto específico del cual rehabilitarse. Su crimen era haber dado a luz y criado a alguien que se convirtió en asesino, un crimen que era imposible de deshacer o de expiar de maneras que la sociedad reconociera como suficientes. La relación de Amber con la memoria de Charlie Kirk se convirtió en uno de los aspectos más complicados de su experiencia emocional. No podía odiar a Charlie porque reconocía que había sido una víctima inocente de la violencia de Tyler. No podía ignorar a Charlie porque hacerlo sería una forma de negación que traicionaría su propia moralidad. Pero tampoco podía honrar completamente la memoria de Charlie sin confrontar simultáneamente la realidad de que su hijo había sido quien le quitó la vida. Yo pienso en Charlie Kirk, en esa vida que se apagó injustamente. Pienso en el dolor de su madre, que como yo también llora a su hijo, expresa con una empatía que trasciende las divisiones creadas por la tragedia. Esta capacidad de mantener compasión genuina hacia la familia Kirk mientras simultáneamente luchaba con su propio dolor ilustraba la profundidad de su carácter moral y su comprensión de que la tragedia había creado víctimas. En múltiples niveles. Sin embargo, esta empatía también se convertía en una fuente adicional de tormento, porque la obligaba a enfrentar constantemente el dolor que Tyler había causado, multiplicando su propio sufrimiento maternal de maneras que pocas personas podrían comprender completamente. Los momentos de mayor desesperación de Amber llegaban típicamente en las horas más silenciosas de la noche, cuando la distracción del día cedía paso a la reflexión y el insomnio. En estos momentos, la magnitud completa de lo que había perdido se hacía más clara. No solo había perdido al Tyler que conocía, sino que también había perdido su propia identidad, su lugar en la comunidad. Y cualquier esperanza de un futuro que no estuviera definido por esta tragedia. Entregué mi vida, entregué mi amor, entregué todo lo que soy, reconoce al describir el costo personal de la decisión de entregar a Tyler. Esta entrega no había sido solo física, había sido existencial. Al entregar a Tyler, se había entregado a sí misma a una forma de existencia que estaba fundamentalmente definida por el dolor, el aislamiento y la culpa. Sus sueños personales, sus ambiciones, e incluso sus relaciones más básicas habían sido sacrificados en el altar de una tragedia que no había elegido pero por la cual se sentía perpetuamente responsable. La búsqueda de Amber por alguna forma de paz interior se convirtió en una lucha diaria que requería una creatividad emocional considerable. Desarrolló rutinas privadas de oración, meditación y escritura que le proporcionaban momentos temporales de respiro del dolor constante. Esta ha sido la confesión más desgarradora que hemos escuchado en mucho tiempo. Las palabras de Amber Dennis Robinson nos muestran que detrás de cada tragedia hay historias humanas que van mucho más profundo de lo que podemos imaginar. Una madre que perdió a su hijo de la forma más terrible posible, no a la muerte sino al crimen, y que ahora vive condenada por una sociedad que la ve como cómplice de algo que nunca supo que iba a pasar. Su dolor es real, su arrepentimiento es genuino, y su amor maternal sigue intacto a pesar de todo. Gracias por todos sus comentarios en nuestros videos anteriores, realmente apreciamos cada uno de sus mensajes y nos ayudan a seguir trayendo estas historias que necesitan ser contadas. No olvides darle like si esta historia te impactó tanto como a nosotros y nos vemos en el próximo video con más revelaciones que van a sacudir todo lo que creías saber.